Seguimos en los especiales de ProNoticias. Momento ahora de conversar con otro becario paraguayo que se encuentra en este caso en Estados Unidos. Vamos a conversar con Delber Warkentin. Él está becado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Delber, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien. Gracias por tenerme en este espacio. Bueno, Delber, quisiéramos conocer todo el proceso por el cual pasaste para poder acceder a la beca desde nuestro país, llegar a la universidad en donde te encontrás actualmente y brindarnos detalles de en qué te estás capacitando actualmente. Ok, el proceso de postulación para becal toma su tiempo. Ujú. Antes de poder postular, uno tiene que tener ya una carta de aceptación de la universidad y eso significa que uno tiene que pasar por el proceso de postulación de la universidad primero y después cuando uno ya tiene una carta de admisión, después uno puede seguir con los pasos de becal. Entonces, en mi caso, yo tenía que hacer todos los trámites, escribir las diferentes cartas y también enviar todas mis documentaciones, también de mi licenciatura a la universidad y ver si ellos me aceptarían. Y después, cuando recibí la notificación de Colombia, que fue también muy sorprendente, es decir, yo me postulé ni realmente pensando que me iban a aceptar, pero fue una grata sorpresa y con eso yo pude seguir con mi postulación en el becal. Y el proceso de postulación de becal es hasta un cierto punto similar a la postulación a cualquier universidad. Uno tiene que enviar todos los documentos académicos, Sí. pero también uno tiene que escribir algunos ensayos explicando por qué uno quiere estudiar afuera, qué es lo que uno quiere estudiar y también cómo uno puede aportar lo que uno aprendí otra vez en Paraguay, porque una de las exigencias de becal es volver otra vez a Paraguay por un mínimo de 5 años Ujú. y invertir otra vez en Paraguay por lo que el Estado también ha invertido en mis estudios. Sí. ¿Y en qué te estás especializando, Delber? Yo estoy cursando y terminando mi maestría en inglés se llama Non-Profit Management, que en español sería Administración de Organizaciones sin fines de lucro. Ujú. Y eso De- incluye ONGs, claro. fundaciones, organizaciones sociales, como se suele decir también. Y en esta maestría ellos me están dando herramientas y también conocimiento cómo uno puede mejorar la gestión de una organización sin fines de lucro y como resultado mejor cumplir con su misión. Sí. ¿Y cuándo empezaste, Delber, en Estados Unidos, el usufructo de esta beca? El año pasado, creo que 30 de agosto, salí de Paraguay y entonces poco más de un año que estoy afuera del país y Ujú. termino mi maestría ahora en diciembre y vuelvo también a Paraguay el próximo mes. Ujú. Podríamos decir que ya estabas como asentándote en Estados Unidos cuando aparece esto de la pandemia del COVID-19. Sí, exactamente. Tuvimos como 6 meses más o menos donde pudimos realmente vivir en Nueva York como una vida normal, pero Ujú. en el marzo cuando llegó todo lo que era la cuarentena y en Nueva York estaba muy fuerte, todo el mundo estaba diciendo que nosotros estábamos en el epicentro Ujú. de la pandemia y por cierto era también muy grave. Muchísimas personas estaban en los hospitales. Nosotros escuchábamos sirenas de los hospitales, de las ambulancias cada día Ujú. y casi por todo el día, porque vivimos también cerca de un hospital y realmente era muy grave, era muy chocante vivir eso y tener eso por no solamente un día, sino también por algunas semanas donde realmente era intenso. Sí, y seguro fue muy chocante para vos en el sentido de que ibas preparado
para un sistema de educación, para la posibilidad incluso, ¿por qué no?, de conocer mucho más de la ciudad y de Estados Unidos también, y te encontraste unos meses después con un cambio de realidad muy profundo y muy rotundo. ¿Cómo pasaste eso? Sí, fue chocante y al principio pensábamos, bueno, eso va a durar como algunas semanas, lo Ujú. máximo. Ya estábamos haciendo algunos planes para el verano, pero con el tiempo nos dimos cuenta que eso va a durar mucho más tiempo que el verano, entonces tuvimos que aceptar esa realidad y no hay vuelta. Nos adaptamos. Por suerte nosotros pudimos o vivimos cerca de parques Ujú. y pudimos salir para también conocer un poco más de lo que es los diferentes parques en Nueva York, pero mucho más que eso, No no, se pero podía. aceptamos y así es. Ujú. Mucho más no se podía por ese momento entonces. Y ahora, ¿cuál es la situación actual, Delber, en materia de salud relacionado todo lo que tiene que ver al COVID-19? ¿Cómo están actualmente ahí, precisamente en Nueva York? Bueno, yo, según lo que yo veo también en las noticias también de los oficiales del gobernador Cuomo, él está informando que los casos están subiendo levemente, no Ujú. tan rápidamente como en otros países o en otras ciudades de Estados Unidos, pero se está subiendo y Ujú. cada día ellos están tratando de controlar mejor la pandemia. Es muy difícil, pero están haciendo todo lo posible para realmente no tener ese impacto lo que tuvo en marzo. Según lo que yo veo, no es tan grave, pero si no nos cuidamos, no usamos las mascarillas, entonces eso puede cambiar dentro de muy poco tiempo, en 1 o 2 semanas, podemos tener un panorama totalmente diferente a lo que tenemos ahora. Entonces, ahora la vida es más normal, es decir, restaurantes y otros lugares pueden tener también visitantes dentro de su local, pero obviamente usando mascarilla y en la universidad misma también. Ujú. Tenemos la enseñanza online, pero también hay algunas clases donde tenemos clases presenciales, pero donde tenemos también algunos alumnos, compañeros que están uh, um, ingresando en la sala por vía Zoom. Entonces tenemos un módulo donde algunos están vía Zoom, pero otros presencial. Pero Ujú. obviamente siempre con mascarilla dentro de la aula y dentro de cualquier edificio. Sí, y desde marzo a este tiempo, ¿en algún momento hubo suspensión de clases o no? Desde el principio se adaptaron a la modalidad virtual, que incluso decís ahora es como un sistema mixto, ¿verdad? Van a clases y también Sí, tienen sistema mixto. clases virtuales. Creo que tuvimos una semana de interrupción. Fue justamente por la mitad del semestre donde sí o sí tenemos una semana de vacaciones, Ujú. justamente comienzo creo que fue abril, y ahí tuvimos una semana más de vacaciones de lo normal, pero después ya volvimos con enseñanza virtual Ujú. y la universidad se adoptó rápidamente. Es decir, bueno, Colombia también es muy grande y hay um, mucho capital humano como tener Claro. recursos para realmente hacer este cambio rápidamente, pero hicieron un gran esfuerzo para continuar con la calidad de lo que Colombia es conocido por. Ujú. Ahora, viviste momentos, se podría decir, importantes. Hablamos de un año de pandemia que te toma en Estados Unidos usufructuando una beca. Y también hablamos de un año electoral en Estados Unidos. Viviste un proceso electoral. ¿Cómo fue también lo que pudiste ver de ese proceso electoral que seguramente estuviste siguiendo las noticias, enterándote de lo que iba ocurriendo en el día a día? Sí, realmente fue un año lleno de experiencias Ujú. y de momentos donde uno podía realmente prestar mucha atención a las noticias. Um,
En Nueva York, obviamente, la tendencia quizás es más hacia un partido político Claro. y por eso la perspectiva desde Nueva York es más viendo desde la perspectiva de los demócratas, Ujú. del Joe Biden y Kamala Harris. Pero hablando con compañeros y también con profesores, eso fue, es decir, desde agosto hasta noviembre, eso fue el tema principal. Todos Intenso. hablaron del tema de las elecciones y muchos estaban muy preocupados también por el día específico, si tendríamos algunos inconvenientes o Ujú. protestas más grandes, pero por suerte las elecciones pasaron muy bien y sí. ¿Y cómo está el relacionamiento? ¿Tuviste oportunidad de conocer a otros paraguayos? Incluso hay muchos que residen en Nueva York, que ya son residentes de esa ciudad, en ese país. ¿Pudiste tener contacto con ellos? Sí, puedo tener un poco de contacto con algunos paraguayos en Nueva York. Obviamente por la pandemia eso cambió de que Sí, no pudimos estuvo reunirnos como más presencialmente, restringido. pero nosotros nos fuimos también a un restaurante que es de paraguayos que se llama I Love Paraguay, yo amo a Paraguay, Ujú. que es en Queens y nos fuimos ahí para comer también y eso fue realmente una experiencia linda, tener comida paraguaya en Estados Unidos como Oribori y Chipaguazú y Mm. todo las comidas de lo que conocemos de día a día en Paraguay. Entonces eso fue también un momento muy lindo. Y finalmente, Delber, tu experiencia que ya relataste y qué recomendás para otros jóvenes como vos de nuestro país que buscan la oportunidad de poder capacitarse en el exterior. Anímense a postular. Existen cada día, cada mes, más oportunidades para jóvenes y también para adultos a postularse justamente para diferentes experiencias. El Becal tiene muchas diferentes oportunidades, no solamente de maestría, de posgrado y de doctorado, sino también de intercambio de idiomas. Y conocen la página web de Becal y ahí van a enterarse de que existen muchas diferentes oportunidades, pero también en las redes sociales. Existen ya Ujú. unas cuantas cuentas de redes sociales que ayudan justamente a diferentes personas que quieren postularse, como Aplica Paraguay, y también hay algunas otras páginas y son dedicadas justamente para ayudar a jóvenes, otros egresados que quieren ayudar y que quieren dar también esa experiencia a otros compatriotas para que ellos puedan tener esa experiencia. Entonces, existen muchas oportunidades, aprovechen. Esta experiencia de estudiar en el extranjero es único, uno no puede tener esa experiencia en el Paraguay y es algo lo que uno nunca es decir, yo no voy a olvidar en mi vida y yo creo que para cada becario eso es son meses o años de innumerables experiencias que uno va a llevar por su vida y también contactos, es decir, los contactos, lo que uno puede hacer con los profesores y con los compañeros, es realmente impresionante esas oportunidades de estudiar en el exterior. Delber, gracias por el tiempo y éxitos y también buen retorno a nuestro país cuando culmine tu maestría. Muchísimas gracias, señor abogado. Con nosotros conversando Delber Warkentin, él es becado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Estaba brindándonos su experiencia, conociendo un poco en detalle de esas vivencias diarias de un becario en el exterior. Estudiar en pandemia, desafío y oportunidad para perfeccionarse en el exterior. ¿Afectó la pandemia los procesos de becas paraguayas? ¿Cuántos paraguayos estudian actualmente en el extranjero? ¿En qué situación se encuentran los estudiantes paraguayos? Becarios paraguayos por el mundo, en los especiales de Pro Noticias.